Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y así es, la Corte Constitucional aprobó la propuesta de reforma planteada por el presidente Daniel Noboa, con la que se busca avalar la presencia de las bases militares extranjeras en el país, tal como lo hemos mencionado. Con esto, la normativa pasaría a la Asamblea Nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y vamos a revisar precisamente la parte constitucional y legal sobre esta propuesta, esta decisión también de la Corte Constitucional. Para ello estamos ya en contacto con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista. La Corte Constitucional ha dado paso a la propuesta presidencial, pero ¿qué significa esto? ¿Qué implica de aquí en adelante? Estamos precisamente para abordar este tema. José, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes les saluda, bienvenido. Qué gusto, Fausto. Una buena tarde con usted y con quienes nos escuchan. La Corte Constitucional ha dado paso a esta propuesta, pero ¿cuáles son los pasos? Ya nos había mencionado algo el asambleísta Otto Vera, y lo primero que hemos planteado es que esto ya entra como un tema dentro del juego electoral. Apreciado Fausto, yo creo que hay que tener mayor serenidad del cálculo político. Déjeme explicarle las razones. El procedimiento estrictamente no termina hoy, no termina con el dictamen. Yo diría que recién empieza un profundo debate por lo siguiente. Lo que ha hecho la Corte Constitucional, estimado Fausto, es hacer en su dictamen lo que denominamos constitucionalmente un señalamiento de vía, un dictamen de vía. ¿A qué me refiero? La modificación a la Constitución puede hacerse vía enmienda, vía asamblea constituyente y vía reforma parcial. Lo que ha dicho la vía para modificar el artículo 5 sobre bases militares de instalaciones militares extranjeras con propósitos militares es una reforma parcial. Utilices el artículo de reforma parcial 442. ¿Pero qué implica esto, Fausto? Esto implica, primero, que debe ir a la Asamblea Nacional. Eso implica que la Asamblea Nacional hará una comisión especial de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que esa comisión especial, en un plazo no menor, mire usted, no menor a 30 días y no mayor a 60, al menos 30 días en consecuencia, tendrá que hacer un informe. ¿Un informe para quién? Para que el Pleno debata en 2 ocasiones, mediando efectivamente 3 meses entre el primero y el segundo debate. Pero conocemos los ecuatorianos la Asamblea y conocemos la Asamblea que tenemos. No es tan seguro que la Asamblea apruebe con 70 votos esto. No es una obligación a que el Parlamento lo apruebe. Este es el primer momento y el primer filtro, si usted quiere, democrático, que habría que rebasar. La comisión, el Pleno, los 70 votos del Pleno, y después no termina ahí, vuelve a la Corte Constitucional. Y después va al Consejo Electoral para que convoque a elecciones en al menos 60 días de conformidad al Código de la Democracia. Es decir, el procedimiento es amplio, pero este es un debate que el país, indiscutiblemente, como usted bien señala, tendrá que afrontar y tomarlo como una cuestión de Estado. Ahora bien, de acuerdo a los tiempos y en función de la decisión como primer paso de la Corte Constitucional, el debate que tendrá que darse en la comisión, después en el Pleno de la Asamblea Nacional, dan los tiempos como para que esto llegue a la papeleta, al momento electoral de febrero. Tendría que ser una voluntad política de jugarse con los tiempos al límite para que se haga esto en 5 meses. Si es que hay esa voluntad política de los distintos actores, tomaría entre 5 a 6 meses mínimo, apreciado Fausto, pero hemos visto al menos en este momento que la Corte Constitucional ha cumplido con su reglamento. El reglamento le daba plazos a la Corte Constitucional para actuar. La Corte Constitucional en esos plazos es como ha actuado, pero ahora viene una suerte de vaivenes políticos, porque la Asamblea es un órgano político y ahí todo puede suceder. No necesariamente hay los 70 votos y tampoco no necesariamente la Asamblea está obligada, que eso es deseable para el país, indiscutible, pero la Asamblea tiene que debatir y nada es seguro
en esa Asamblea Nacional el día de hoy. Ahora bien, si bien nada es seguro, y eso es evidente, nos ha constado en varias decisiones de los asambleístas, hemos visto también camisetazos en este camino, pero esto será parte, o sin duda, tiene que ser parte de un juego electoral, de un cálculo electoral. Si hablamos de estos 5 a 6 meses, ya las matemáticas no nos dan mucho, y creo que en inicio la intención era precisamente ponerlo en el tablero, poner en la mesa y hablar sobre este tema, debatir sobre este tema, para que quizás sea uno de los temas más trascendentes de la campaña. Lo que sí estoy convencido, Fausto, es de que será parte de algunos acuerdos la decisión que empieza a suceder el día de hoy ya en el Parlamento o el Pleno. ¿Por qué digo de algunos acuerdos? No olvidemos que en el Parlamento del Estado está de por medio juicios políticos a funcionarios del gobierno. No olvidemos que en el Parlamento está de por medio la selección de las nuevas autoridades legislativas, vicepresidencias. No olvidemos de que en el Parlamento está de por medio la dignidad de si queremos mantenernos o no mantenernos con la actual presidencia. Es decir, hay muchos elementos que están en juego en el Parlamento del Estado. Indiscutiblemente, yo estoy convencido de aquello, este será uno más. Este será uno más del apoyo o no apoyo que se dé a la propuesta de reforma parcial a la Constitución. Ese es el camino que se ha seleccionado. Pero yo quiero también recordar algo, Fausto, que no se está mirando. En la Corte Constitucional también se presentó otra propuesta de reforma a la Constitución. El presidente ha usado reforma. Yo creo que no va a tener un feliz término esa propuesta. ¿Cuál? Respecto de la eliminación del fondo partidista, modificando la Constitución. Eso está todavía ventilándose en la Corte Constitucional. Y ahí la Corte Constitucional tendrá que reflexionar si eso es o no es restricción de derechos. Más allá que nos guste o no nos guste, esto tiene un debate mucho más profundo constitucionalmente y la Corte tendrá que reflexionar aquello. Y ese dictamen ya vendrá. Estamos también a días que la Corte Constitucional se pronuncie y ese elemento también entra indiscutiblemente en el debate constitucional del país. Súmele a ello, querido Fausto, que en el tema de las bases militares y de instalaciones extranjeras, no es que mañana viene, como yo escucho a tantos decir, ya Estados Unidos o viene otro país. Cuidado, esto requiere instrumentos internacionales que perfeccionen. Y ahí nuevamente tendrá que pronunciarse la Asamblea Nacional por cada uno de los instrumentos internacionales de convenios o acuerdos para esta cooperación internacional. Entonces, no es un camino de celeridad, no es un camino de prisas, es más bien un camino de entender técnicamente lo que sucede y saber que este escenario político constitucional va a marcar indiscutiblemente la hoja de ruta de los siguientes meses. Seguramente son parte de la hoja de ruta. Ahora quiero referirme, por ejemplo, a las recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa. El asambleísta Vera se refería como un error o alguna especie de desatino del presidente hablar de 2.000 hectáreas de sembríos de coca en nuestro país a propósito de un informe de Estados Unidos, algo que ha sido de alguna forma ya desmentido por parte de las Fuerzas Armadas, que están recién en el rastreo de algunas zonas donde podrían eventualmente haber sembríos de coca. Ahora se reportaba de 2.5 hectáreas que habían encontrado, muy lejos de las 2.000. Esto podría ser parte del contexto de la propuesta, por ejemplo, que ahora ha sido ya está resuelta por la Corte Constitucional, por un lado, y quizá como elementos distractores para los problemas de seguridad que aquejan al país, la crisis eléctrica, la falta de empleo, la crisis económica. Dos cuestiones. Lo primero, la Corte Constitucional no mira conveniencia en este dictamen. La Corte Constitucional hace un ejercicio estrictamente de la vía que se debe tomar para la modificación constitucional. Esto es lo primero. Y lo segundo, yo creo, apreciado Fausto, que hay que recordar que existe una Contraloría General del Estado en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que saber usar los fondos públicos para informar y comunicar cuestiones relevantes para el Estado. Hay que saber usar los fondos públicos para comunicar para las cadenas nacionales en cuestiones que son de relevancia y profundidad del Estado.
En las cuestiones de seguridad pública, cuidado, hay una ley estatal orgánica sobre el manejo de la seguridad pública. Y yo no quisiera conocer, entender, no creo que es conveniente para el país, que esto genere una tensión con las Fuerzas Armadas. Yo creo que si hay temas de inteligencia e identificación de cuestiones de seguridad para el Estado, de delitos que son transnacionales para el Estado, tienen que ser tomados con el tino, la serenidad de la prudencia. Algunos dicen que la prudencia da los años. Creo que también da la serenidad esa prudencia. ¿Está siendo imprudente el Ejecutivo? Yo creo que eso tendrán que evaluar los ecuatorianos. Lo que yo sí le puedo decir, Fausto, es de que hay una delicada línea precisamente entre la defensa de la seguridad del Estado y comunicar cuestiones que quizás no son mejor hacerlos en un momento determinado. Y menos si se trata de información que prácticamente de inmediato ha sido desmentida. Es lamentable por las razones que he citado, y yo creería, sin embargo, que hay que gobernar con entereza, con decisión, pero también con menos afectos a las elecciones o a los procesos electorales, sino con más afectos al Estado, a la patria, a los ecuatorianos. Y con esto cierro, José, ¿siente usted que se están posicionando temas por fuera de los urgentes para tapar precisamente los primordiales, al menos sobre las preocupaciones de la ciudadanía? Yo creo que podría haber una suerte de confusión entre las urgencias del país y las urgencias que son propias para una mesa de gobierno. Yo no creo que en este momento el país está en condiciones para tratar cuestiones que no sean propias a lo que los ecuatorianos están sufriendo. Los ecuatorianos están sufriendo por falta de energía eléctrica y por la amenaza de la pérdida del trabajo. Veo con buenos ojos, Fausto, para hablar de temas jurídicos. Veo con buenos ojos que la ministra de Trabajo ya nos ha hecho caso. Ya ha dicho hoy de que la vicepresidenta de la República no puede ser destituida vía sumario administrativo, sino solamente por la Asamblea. Bueno, no hay que demorarse. No hay que demorarse en escuchar a las voces que están con el país, a las voces serias del país. No hay que demorarse. Qué bueno que entendamos y dejemos la miopía de las cuestiones que no son relevantes para el Estado y que están desgastando indiscutiblemente al país y que no permiten que los ecuatorianos se encuentren en mejores condiciones. Eso no vive el país, de conflictos. El país necesita estabilidad, seriedad, comunicación responsable, que esperemos, tengamos esperanza que las cosas vayan reconduciéndose y haciéndose de la mejor manera con estas oportunidades constitucionales que se están presentando. Precisamente lo que se necesita es seriedad por sobre todas las cosas. Doctor Chalco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, ha sido un gusto, como siempre, estar con usted. Gracias nuevamente. El doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre la decisión, este señalamiento de vía por parte de la Corte Constitucional a propósito de la propuesta presidencial sobre la instalación de bases militares en nuestro país. De momento, el país no está para tratar incertezas, supuestos, posibilidades. Hay algunos temas urgentes y necesarios. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.